Hola, buenas tardes, yo soy la psicóloga Alejandra y el día de hoy quiero hablarles acerca de 4 situaciones que comúnmente nos afectan. Realmente llega un momento en el que quizá nos encontramos en alguna de estas y no les prestamos atención porque consideramos que son cosas pues realmente muy comunes o del día a día o que es algo que quizá ya desde hace mucho tiempo yo he estado rodeada de estas. Entonces, pues básicamente no tomamos en cuenta que quizá el que yo hoy en día me pueda empezar a sentir un poco mal, intranquila, mis emociones, quizá todo lo que pueda llevar a un conflicto a nivel emocional e inclusive también físico, pueda ser por alguna de estas. Es por eso que es importante que podamos darnos nosotros la oportunidad de visualizar y detectar realmente si yo me encuentro en alguna de estas y no pasarlas, no seguirlas pasando por alto y hacer algo al respecto. Porque usualmente también cuando ya las personas se percatan de ellos, cuando ya la situación se les salió de control o su estado emocional o inclusive su salud física, estamos hablando de algo más grave. Entonces es por eso, como les comento, que me voy a iniciar con la primera, que básicamente estamos hablando de ceder a todo. En este punto vamos a hablar en relación con mi pareja, con mis amigos, en el trabajo, con mi familia. Estamos hablando más que nada de no establezco límites, no puedo decir que no, e inclusive llego a permitir manipulación y control por parte de todos estos puntos o esferas en las que yo estoy involucrado o involucrada. Porque muchas veces tenemos la idea o la noción de cómo es mi pareja, puedo permitirle, o es su manera de demostrarme cariño o me cuida cuando hablamos del control o la manipulación. O la familia, ¿cómo voy a establecer límites? ¿Cómo voy a decirles que no si es mi familia, si ellos me cuidan, me protegen, etcétera? Entonces, al final, ¿qué pasa? Pues yo termino accediendo a todas esas peticiones que en muchos casos o en la gran mayoría son cosas que quizá yo no quiero hacer, pero pues me siento inclusive hasta presionada también por algunos comentarios o la manera que suelen decirme o pedirme esas cosas. Y también en el contexto de amigos, pues considero que si yo digo que no a algo, voy a perder esa amistad, se van a enojar conmigo, o también el hecho de ese temor a quedarme solo. Va muy relacionado, como siempre se los he mencionado, el que nosotros no podamos establecer límites, no podamos decir que no y permitamos situaciones de conflicto como la manipulación y el control al miedo, al temor de quedarme solo. Entonces es por eso que termino yo accediendo a prácticamente muchas cosas. Como punto número 2, vamos a encontrar el hecho de culparnos por todo. Hoy en día la gran mayoría de los pacientes que asisten a terapia básicamente siempre mencionan el que me siento culpable por determinada situación. Recuerden que todos estos 4 puntos están enfocados de manera general, hablando de nuevo de pareja, amigos, familia, trabajo, etc. Entonces, ¿qué pasa? Siempre mencionan que me siento culpable por lo que pasó con mi pareja, la situación con mi familia, etcétera. Entonces, al final siempre es importante que nosotros podamos también visualizar que es importante el hacerme cargo y responsable de mis acciones, pero también no puedo yo cargar con la responsabilidad o las consecuencias de las de los demás. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que yo voy a querer hacer algo al respecto, pero prácticamente voy a querer solucionar todo cuando si está en una situación de pareja o un problema, yo no puedo hacerlo solo. Ambos tenemos que llegar a acuerdos, tenemos que llegar a hablar acerca de lo que pasó o el conflicto que se está dando para entonces poder encontrar una solución, pero no es algo que yo pueda hacer solo. ¿Por qué? Porque en ese conflicto pues se dieron 2 personas que estuvieron involucradas. Y pasa lo mismo con mi familia. A veces nosotros nos preocupamos tanto por algún miembro, es normal, claro, porque nos preocupan, porque hay cariño, porque hay amor, pero si esa otra persona no quiere hacer algo al respecto o no quiere
hablar o no quiero solucionarlo, entonces yo ya al punto en el que esa persona está, yo no puedo hacer nada más. Pero eso me hace sentir culpable. ¿Por qué? Porque yo digo que inclusive por mi culpa esa persona ni siquiera quiere hacer algo al respecto. Entonces es por eso que siempre les he mencionado que es importante el que nosotros podamos hacernos cargo de nuestras acciones, pero también tener en cuenta que los demás tienen de igual manera que hacerse cargo de las suyas. Llega un momento en que todo esto genera una sobrecarga y a la vez vamos generando más y más pensamientos. ¿A qué me refiero? Afecta mi estado de ánimo. Llego a considerar que entonces nada hago bien o el temor de hacer cosas nuevas o diferentes o seguir en ese punto, porque pues básicamente voy a considerar que todo lo que hago siempre va a estar mal y lógicamente voy a vivir con esa culpa por mucho tiempo. Como siguiente punto, vamos a hablar acerca de que evitamos hacer o llevar a cabo cosas que nos gustan, que nos hacen sentir bien, que nos agradan. ¿Por qué suele suceder esto? Ya sea por el tiempo o por otras personas. Hablando del tiempo, porque comúnmente, como sabemos, la gran mayoría trabajan. Entonces, pues llegamos cansados, o lo único que queremos hacer es llegar y acostarnos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos quizá algún momento o algún tiempo, preferimos hacer cualquier otra cosa o definitivamente no hacer nada. Entonces, al final estamos evitando también de cierta manera hacer algo que al final disfrutaba. No me permito y no me doy la oportunidad yo de llevarlo a cabo. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que con el tiempo voy a ir cada vez dejando de hacer todas esas cosas, porque pues precisamente yo considero que pues ya quedan en el olvido. ¿Para qué las hago? Entonces siempre les digo, todo también está en el que yo también me proponga hacer las cosas. Siempre les digo, es entendible el tiempo que a veces no tenemos y nos gustaría, pero no se trata tanto de cantidad, sino de calidad. Así sea yo unos pequeños minutos, un tiempo muy breve en el que yo pueda hacer algo que me permita a mí que me haga sentir tranquila, relajada, hasta una actividad divertida, y esa actividad puedo hacerlo yo sola o si yo quiero compartirla con alguien más, pero el que yo no me cierre a que no puedo hacer nada, porque eso a la vez me lleva a frustrarme, me va a tensar, me llega a estresarme más que nada. Entonces siempre les digo, sí podemos encontrar un pequeño tiempo, pero tampoco es el generar la idea de que necesito horas para llevar a cabo eso. Entonces, al final siempre les digo, si una actividad quizá no tengo tanto tiempo, puedo buscar la manera yo de moldearlo o de manejarlo con la finalidad de que al final yo pueda hacer algo que quizá no sea exactamente lo mismo, pero al final sea algo que me termine agradando y yo disfrute. Y el siguiente punto es que evitamos hacer cosas que nos gusten por otras personas. ¿A qué me refiero? Porque volcamos ese tiempo que tenemos en alguien más. En este punto quizás está más enfocado a familia y a la pareja. ¿Y qué pasa? Olvidamos esas cosas que nos gustan porque vamos a terminar accediendo a las cosas que le gustan a mi pareja. O yo de manera inmediata las ideas que yo tenga de las actividades que vaya a llevar a cabo con esa persona, no voy a contemplar las que a mí también me agraden, sino nada más las que sé que le agradan a mi pareja. Y también está el caso en el que pues algunos comentarios que me llega a ser mi pareja de quiero hacer esto, vamos a hacer esto, y esa otra persona también no me tenga en cuenta. Y por último punto, vamos a encontrar el postergar el autocuidado. ¿A qué me refiero con esto? Así como es importante también el divertirnos, el relajarnos, el hacer actividades que nos gustan, también es importante que nos demos la oportunidad de poder cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente. En muchas ocasiones también cuando sentimos algún malestar físico, dolor de estómago, dolor de cabeza y demás, ¿qué pasa? No lo tratamos de manera inmediata. Dejamos que pase, que hacemos, que los remedios o nos automedicamos. Entonces, quizá en ese momento sí
se me va ese dolor y demás, pero posteriormente luego quizá me puedo sentir peor. Entonces, hasta que quizá no pasa eso, el que yo ya inclusive no pueda ir al trabajo, no me pueda levantar de la cama, entonces es cuando ya voy a pensar o voy a ir a asistir al doctor. Entonces, ¿por qué esperar tanto tiempo si podemos hacer algo al respecto? Ese es el hecho de que nosotros tengamos y nos demos la oportunidad de cuidar nuestro cuerpo, y lo mismo con nuestra mente, cuidar nuestras emociones. Porque si nosotros identificamos que ya me siento un tanto desmotivado, algo triste, tengo problemas con mi pareja, no me comunico, siento que no estoy progresando, me siento estancado, tengo miedo de estar solo, de quedarme solo, todas las situaciones que puedan empezar a generarme un conflicto, también las voy a empezar a postergar y las voy a dejar seguir pasando. ¿Por qué? Porque de cierta manera todavía sigo siendo funcional. Voy a mi trabajo, hago mis actividades, pero esto cada vez va a ir creciendo hasta que llegue el momento en el que yo no me quiera levantar de esa cama, empieza a faltar al trabajo, o mi rendimiento escolar también se ve afectado. Entonces es ahí cuando ya empezamos nosotros a poder visualizar que ya necesito ayuda profesional. Entonces siempre les he mencionado que es importante el no postergar también ese cuidado, el que nosotros podamos darnos la oportunidad de cuidar nuestra mente y nuestro cuerpo, porque esto es algo que es muy importante. El cuidar nuestra salud física y emocional es algo que no deberíamos de dejar en último lugar. Y pues bueno, con esto me voy a despedir del video del día de hoy y que tengan una excelente tarde. Hasta luego.